exclusiva informativa. Porque Yo con esto lo puedo estar grabando el video y con esto todo fresco. No, pero chécalo, a lo mejor lo sé. Ahí estaba. Métele el zoom más largo. A la derecha corresponde al primer hotel fundado en la ciudad de Mérida, el Gran Hotel, inicia actividades en 1901. A un costado podemos observar el Parque Manuel Cepeda Peraza, quien fue gobernador de Yucatán. El templo que se observa a la derecha es la Iglesia del Jesús. Fue construida por los jesuitas a finales del siglo XVII. Actualmente se le conoce como la Iglesia de la Tercera Orden. Inmediatamente podemos observar el Teatro Peón Contreras, que se inauguró en 1879 con la obra El Sacrificio de la Vida. El actual edificio del teatro fue inaugurado en 1908. Sus constructores italianos fueron el arquitecto Pio Piacentini, quien realizó el proyecto, y el ingeniero Enrico De Serpi, a cargo de la construcción. El Parque Los Héroes, también conocido como Santa Lucía por su cercanía al templo dedicado a esta Virgen. Es aquí donde todos los jueves a las 9 de la noche se celebra la tradicional serenata, en donde la música, la poesía y los bailes regionales hacen placentero el rato de quienes ahí acuden. Hacia la izquierda se encuentra el Parque de Santa Ana. Sus inicios se remontan al siglo XVII, cuando estuvo poblada por solares de indígenas que cultivaban hortalizas y frutales para el abastecimiento de la ciudad. El entonces gobernador don Antonio de Figueroa y Silva fue quien mandó construir la iglesia de Santa Ana. Junto con el barrio se consolidó el templo de Santa Ana, con su azuleta, que lleva por nombre el remate de Montejo, donde todos los sábados a partir de las 8 de la noche se llevan a cabo bailes regionales, venta de artesanías y antojitos yucatecos. Estamos entrando al Paseo de Montejo, la principal avenida de la ciudad de Mérida. Aquí fueron construidas las residencias de mayor importancia de la ciudad. A raíz de la bonanza nequenera que viviera la región hacia finales del siglo XIX, un grupo de potentados yucatecos decidió poner en marcha un proyecto para construir un paseo público que fuera digno de la ciudad de Mérida y modernizar a la capital de las decadencias del siglo XIX. El hoy llamado Paseo de Montejo, construido entre 1886 y 1905, fue inspirado en los Campos Elíseos de París y nombrado así en homenaje al fundador de la ciudad de Mérida, Francisco de Montejo y León el Mozo. Se encuentra dividido en dos secciones, el Paseo de Montejo y Prolongación Montejo. A lo largo de la avenida podremos encontrar las casas más antiguas y hermosas de la ciudad. Por no escuchar mi consejo, en el mar tú te metiste y cuando del mar saliste te convertiste en cangrejo. Tú también te metiste creyendo que era sirena, pero que amolada te diste. ¡Ah! Sigues igual de ballena. Peregrino.
Ricardo Palmerín. En honor a la periodista norteamericana Alma Reed, su gran amor, él fue fusilado el 3 de enero de 1924. A nuestra derecha podemos observar la Casa Molina Duarte. Esta mansión cuenta con una tendencia neoclásica y ornamentada con algunos elementos barrocos. Es propiedad de la señora Isolina Duarte, viuda de Molina Font. Arquitectónicos que testimonian el esplendor alcanzado por el Paseo de Montejo a mediados del siglo XIX es la Casa Vales. Fue erigida por el señor Fernando Rendón en 1905. Su historia se remonta hasta el periodo de mayor bonanza económica de Yucatán. La primera de las estatuas que adornaron el Paseo de Montejo fue la dedicada al doctor Justo Sierra 906 en el extremo norte de la avenida, donde hoy aún permanece. Literato e historiador, el doctor Sierra O'Reilly fue un entrañable defensor de la clase socioeconómica a la que pertenecían los gestores del Paseo de Montejo, por lo que la efigie obedeció a un gesto de agradecimiento a su posición política. A partir de este momento dejaremos el histórico Paseo de Montejo. A nuestra derecha se encuentra la residencia del arzobispo de Yucatán. Como podrán observar, la suntuosidad de estas residencias no pueden ocultar la riqueza de aquel entonces. La casa que podemos observar a la derecha es conocida como el Campanario. Fue construida en el año de 1919 por los hermanos Palomeque Pérez de Hermida, mismos que edificaron la Plaza de Toros de esta ciudad. Están los árboles, la luz. La hermosa casona de piedra fue construida en la época del esplendor del Enequén. La Casa Vale también fue residencia del primer cónsul alemán que llegó a la ciudad de Mérida. Nos encontramos en una zona de cabezbajo, propiedad del Valesca Enfrentado, la francesada del siglo XIX. Actualmente pertenece al Notario de Mérida, el cual fue fundado el 20 de enero de 1984. Barrio conocido como Itzimná, en donde antes estuvo el adoratorio del dios maya Itzamna. Los conquistadores levantaron en 1572 una pequeña capilla, de la que aún se conserva la piedra bautismal, y más tarde edificaron el templo en donde se veneró por años el Cristo de las Esquipulas. Fue una población indígena que se transformó en el tiempo en un lugar de grandes fincas y casonas solariegas, ya que por su orientación gozaba de mejor clima que el del centro de Mérida. Actualmente es una colonia de la ciudad, cuya iglesia conserva vestigios de la capilla abierta, que se construyó para la evangelización de los naturales de la tribu de los Peches que ahí permanecieron. Hizo acaudalado y fiel cristiano, mandó construir el cuerpo de la ermita, en cumplimiento a una promesa que había hecho. Desde 1927 se venera la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, traída de París por la familia Martínez Campos. La iglesia de Itzimná fue erigida canónicamente en parroquia y fue declarada santuario mariano en 1987. Construida a comienzos del siglo XX, fue propiedad de las hermanas Alonso Fajardo. Al fallecer la última hermana de la familia Alonso, dejó la casona en su testamento a la Iglesia Católica.
permanezcan sentados. Hace mucho tiempo, en la región de los Utsaes, allá donde la tierra abre sus ojos en forma de cenotes de agua cristalina, allá, en un pequeño pueblo, vivieron dos mujeres, Xkeban y Utskolel. Las dos eran jóvenes, las dos eran muy hermosas, solo que Xkeban tenía la costumbre de entregar su cuerpo a los hombres, mientras que Utskolel lo guardaba recatadamente. Bella del Mayat, la flor de Ixtaventún y su... México tiene pueblos mágicos y uno de ellos se encuentra justamente aquí en Yucatán, a tan solo 40 minutos de la ciudad de Mérida. Este pueblo mágico se llama Izamal, también conocido como la ciudad de las tres culturas, ya que combina la antigua maya, la colonial y la actual. Al entrar a Izamal, lo primero que notará es que todo el pueblo está pintado de amarillo. Las calles son de adoquín y las lámparas faroles clásicos, dándole una sensación de paz y tranquilidad. Para allá, vamos la vuelta de ahorita ya de regreso. Todas las casas aquí al lado son las casas gemelas, los señores de ahí tienen todas las casas casi compradas de bolsa. Estas sillas terminó siendo popular en todo Yucatán y se le apodaron los confidentes. Son como las que vimos hace rato. Ahora sí de frente. Precisamente ese. Saqué más fotos. A la izquierda podemos observar la Escuela Modelo, la cual fue fundada el 15 de septiembre de 1910 por la Liga de Acción Social a iniciativa del licenciado Gonzalo Cámara Zavala, como uno de los actos conmemorativos del centenario del inicio. Continuaremos con nuestro recorrido circulando por una de las principales avenidas, la Avenida Cupules. En esta zona fueron construidos algunos de los hoteles más importantes de la ciudad. Una leyenda maya habla de una bella princesa llamada Kusan, la hija preferida de Tuntunxcan, el gran señor que se sumerge en el cielo. Cuando Kusan tuvo la edad para casarse, su padre arregló su matrimonio con el hijo del Calachuli de la ciudad de Nanchang. Un día, cuando la princesa fue al palacio de su prometido, conoció a un hermoso joven llamado Chacol. El enamoramiento fue inmediato, juraron jamás olvidarse y se amaron bajo la ceiba sagrada. En el silencio de la noche, Kusan fue llamada a presentarse ante su padre. Cuando llegó a los patios del templo, sus ojos buscaron los de su amado. Tembló al pensar que lo habían sacrificado. Le preguntó a su padre, pero este no respondió. En ese momento, un hechicero se le acercó ofreciéndole un escarabajo y le dijo: Kusan, ¿qué tienes, amado Chacón? Tu padre le concedió la vida, pero me pidió que lo convirtiera en un insecto por tener la osadía de amarte. Con lágrimas en los ojos, la princesa lo tomó y le dijo: Juro nunca separarme de ti y cumpliré mi juramento. El mejor joyero del reino lo cubrió de piedras preciosas y le sujetó una de sus patitas con una cadenita de oro. Ella lo prendió a su pecho y le dijo: Maqueta, eres un hombre. Escucha el latido de mi corazón. Ahí vivirás por siempre. Magia, gritos y
y leyendas. Esto es Yucatán. Hacia la derecha podemos observar esta casona blanca conocida como la Casa de los Almendros, que fuera construida en el siglo XIX. Hacia fines de 1800, la guayabera era la prenda que usaban los yucatecos de clase alta, quienes las compraban en sus viajes por Cuba. En los 60, por su gran demanda, se decide fabricarlas aquí en Yucatán. Ya en los 70, por su popularidad nacional e internacional, nace el siguiente eslogan: Yucatán es la puerta del mundo maya y Mérida la capital mundial de la guayabera. Hard Rock en la esquina. La Plaza de Toros de la ciudad de Mérida fue inaugurada el 3 de febrero de 1909. Sus planos se trajeron desde España para hacer una réplica de la Plaza de Granada. La temporada de corridas es del mes de octubre a marzo. No hablando de vida. Nos encontramos en una zona de cables bajos. Por su seguridad, permanezca sentado. La ciudad se divide en barrios o colonias, como se les denomina localmente, al igual que en el resto de México. Hay un gran número de estas colonias, muestra del pujante crecimiento de la ciudad. Al norte de Mérida se ubican los barrios en donde viven las clases más favorecidas económicamente. En el sur se encuentran los barrios más populosos. Estamos observando el Parque de las Américas, que fuera construido entre 1943 y 1945 durante la gestión del gobernador Ernesto Novelo Torres. El proyecto estuvo a cargo del ingeniero Manuel Amática, quien recreó un estilo neomaya en las construcciones que lo integran. El parque abarca 3 manzanas. Consta de una fuente monumental, en la que destacan las cabezas de serpiente, semejantes a las de Chichén Itzá. Contiene un teatro al aire libre, formado por un escenario con concha acústica, lunetario y pérgolas. En las 3 partes de este conjunto se reparten columnas con el nombre de un país americano, el escudo y el mapa del mismo. Hasta acá. Mira. Nos encontramos en una zona de ramas bajas. Por su seguridad, permanezcan sentados. Las casonas que podemos observar a lo largo de esta avenida fueron las casas de los grandes hacendados enequeneros. El esplendor del enequén en Yucatán fue a principios de 1900, cuando la economía tuvo mucho éxito debido a la fabricación y transformación de la fibra del enequén, la cual se usaba para hacer sogas, cuerdas y cordeles, y era exportado a casi todo el mundo, y también fue llamado oro verde. Todo esto se
terminó cuando las fibras sintéticas reemplazaron a las vegetales y muchas de estas casonas quedaron en el completo abandono. Une actualmente dos importantes glorietas, la del Monumento a Hidalgo sobre la avenida Itzáes y la de Justo Sierra O'Reilly en el Paseo de Montejo. Su origen estuvo ligado al fraccionamiento de la antigua finca San Cosme en el año de 1904. Precisamente la avenida, entonces calle 21, siguió de eje para el trazo de la naciente colonia hoy llamada García Ginerés. La frondosa arboleda de robles, tamarindos, flamboyanes y maculis flanquea las orillas de la avenida, uniendo sus follajes en algunos tramos. Nos encontramos en una zona de cables bajos. Por seguridad, permanezca sentado. Ese color Contigo, linda hermosa, Dios te pague. ¿Cómo se detiene? No sé si la hace para que no se corte. también, yo creo. Hasta ese nequén, eso. Ese nequén. Bueno. Ay. Vaya. Comercial que incluye todo tipo de servicios y espacios. El patio central fue diseñado al estilo de las antiguas casas yucatecas, donde se albergan eventos culturales y musicales. Y uno de los atractivos es la bella escultura de bronce de cuerpo completo del maestro Armando Manzanero, realizada por el reconocido creador Reinaldo Borja. Eso es de nequén, está padre. Simulación. Mira. Están en plena convención. Bienvenidos al circuito. Por eso. Ay, qué bonito. Mi vieja llora de Parece pena, Miami. por mi ciudad pobre salario. A mí me da la tristeza, no dale pollo diario. A ti te da tristeza y tu vieja te hace buey. Otro que sí le da pollo, hasta le dice mi rey. Chévere.
nuestra derecha podemos admirar la Villa Beatriz, conocida actualmente como la Quinta Montes Molina, la cual fue construida en 1902. Su primer propietario fue el señor Aureliano Portondo y Barceló. Actualmente funciona como museo y como salón para eventos sociales. Era en Busan, ese es el que te digo. Inmediatamente después podemos admirar la Casa Peón de Regil. Esta residencia ecléctica de estilo italiano se caracteriza por su fachada de piedra labrada. La mandó construir el señor Pedro de Regil en 1905. Es considerada como el segundo inmueble de importancia que se edificó en la avenida. Hasta hoy se ignora el nombre del arquitecto que hizo posible este fino trabajo. De la misma manera podemos observar esta no menos bella mansión, conocida como la Casa del Minarete. La casa combina la arquitectura neoclásica propia del siglo XIX y tiene un alto mirador de influencia morisca. Es otra de las pocas casonas que han subsistido al deterioro de la belleza urbana original de la vía y que aún le dan lustre y presencia histórica al Paseo de Montejo. Nos encontramos frente a la rotonda erigida en 1926, dedicada al ilustre personaje yucateco Felipe Carrillo Puerto, el llamado apóstol de la raza de bronce, debido a su defensa por los derechos y valores de los mayas, lo cual desencadenó su fusilamiento en 1924. 3 años después fue nombrado benemérito de Yucatán. Histórico también sería la palabra para describir esta residencia que se erigió casi a inicios del Paseo de Montejo, durante los años de 1904 a 1911. El Palacio Cantón es también fruto del apogeo que durante el periodo del Porfiriato alcanzó el cultivo del henequén en el estado. Debe su nombre a su original propietario, General Francisco Cantón. Se declaró residencia de los gobernadores de la entidad, y desde 1966 el inmueble se convirtió en sede del Museo Regional de Antropología Palacio Cantón. Otra maravilla arquitectónica de principios del siglo XX son las casas cámara, también conocidas como las casas gemelas. Estas construcciones con características del Renacimiento francés son obra del arquitecto europeo M. Demstock y realización del ingeniero Manuel Cantón Ramos. Los planos del inmueble fueron traídos de Francia por los hermanos Ernesto y Camilo Cámara Zavala. Varios personajes se alojaron en estas mansiones, como los reyes de Holanda y la entonces primera dama de los Estados Unidos, Jacqueline Kennedy. Empezamos a dirigir hacia el centro histórico de la ciudad. Es inmediato el cambio en la fisonomía de las viviendas, que se construyeron a partir del primer cuadro de la ciudad, en contraste con la opulencia observada en el Paseo de Montejo.
Las calles son angostas, las casas no representan un jardín tan exuberante. Las casas por lo general fueron construidas alrededor del jardín dándoles un acento monástico. Lamentablemente para los amantes de la historia arquitectónica, muchas de las casas del centro histórico han sido modificadas. No son muy pocas las construcciones que hasta hoy conservan el estilo original de la época colonial. Enfrente a la izquierda se puede observar el edificio de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sus antecedentes históricos se remontan al año de 1700, con la fundación de un colegio seminario bajo la advocación de San Pedro. A la derecha podremos ver un edificio construido en 1949, que fuera el famoso Cine Mérida, para después convertirse en el Teatro Mérida, y en 2010 fue nombrado Teatro Manzanero, en honor al cantautor yucateco Armando Manzanero. El edificio inmediatamente después del otro lado de la calle es el edificio conocido como el Olimpo. En los tiempos prehispánicos, el área donde se levanta el Olimpo era un cerro, que se desmanteló a finales del siglo XVII para construir una casa habitacional. Objeto de varias transformaciones, la era moderna lo ha convertido en un importante centro cultural, contando con un planetario, auditorio, centro de apoyo e información computacional, salas de exposiciones y de usos múltiples. A un costado del Olimpo se encuentra el Palacio Municipal, que fue edificado durante el gobierno de Santiago Aguirre, de 1734 a 1736. En 1928 se embelleció su fachada con el escudo nacional y se reconstruyó su torre. En la pared de su escalinata estaba encontrado el más antiguo escudo de Mérida. Al final de esta misma esquina se encuentra la Casa Peón, bello edificio de fachada afrancesada. Fue residencia de una de las familias más antiguas de Mérida. A nuestra derecha tenemos la casa del fundador de la ciudad, la Casa Montejo. Se ha dicho de esta entrada que no hay un monumento más rico en este género en México. En el pórtico hay conchas de las que salen cabezas humanas, el busto de una mujer con corona y un hombre barbudo, cuya cabeza parece cubrir un yelmo o turbante, y tritones que sostienen pequeños carteles. En esta misma esquina y a la derecha se observa un hermoso edificio con balcones, el cual perteneció a la emperatriz Carlota en su visita a Yucatán a finales de 1865.